Usted no puede venir a estas reuniones y estar ahí pensando en otra cosa y estar ahí oyendo la palabra ahí como el que oye algo de lejos. Usted tiene que estar aquí consciente de que Dios le está preparando, que Dios está acondicionándolo. Quiere hacer en nosotros algo hermoso, porque la misericordia de Dios y el amor de Dios es inagotable. Y el amor de Dios por esta sociedad que nos rodea es impresionante. Y usted es el instrumento que Dios quiere usar nosotros. La iglesia del Señor es el instrumento que Dios quiere usar para llegar a estas personas, a las necesidades, a las angustias, a las depresiones, a las enfermedades. Pero tenemos que acondicionarnos y prepararnos conforme la voluntad de Dios. Usted tiene que comprobar, cada día tiene que comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sí, la palabra que quiero compartir con vosotros la he titulado: estas señales seguirán a los que creen. Forma parte de la lectura que voy a estar leyendo en Marcos 16, capítulo 16, verso 14 al 20, dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. Tremendas palabras. Tremendo mensaje. Merece nuestra reflexión, merece nuestra meditación. El doctor Lucas, escribiendo el libro de los Hechos en primer capítulo, él dice de esta manera, en el versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Jesús, después de su muerte, todos sabemos que Él resucitó de entre los muertos. Algo tan impactante, algo tan glorioso, algo tan poderoso. Pero ¿sabe? Eso no fue un reflejo, un momento. Él estuvo durante 40 días apareciendo a la gente con pruebas indubitables
de la gloria de Dios, hablando a los discípulos. Dice que en una ocasión que él se apareció, no estaba Tomás. Y cuando le hablaron a Tomás, él no creía. Quiero que analicemos bien este pasaje que he leído, porque la esencia de este mensaje, la importancia de este mensaje está en la palabra creer. Creer. Él estuvo ahí viendo las reacciones de sus discípulos que habían visto como Jesús había abierto los ojos de los ciegos, había levantado paralíticos, incluso había resucitado a muertos, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Ellos eran testigos de todo esto y Jesús le había dicho de que por 3 veces la Biblia señala de que era necesario de que Él fuera entregado en manos de malhechores, que fuera muerto y que Él y al tercer día iba a resucitar. A pesar de toda la escuela, de toda la enseñanza, de toda la preparación, no creían. A veces señalamos a Tomás como el incrédulo, pero hermano, es que todos estaban en las mismas. Cuando le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor resucitado, él, si no veo sus llagas, sus heridas en las manos, si no pongo mis manos en su costado, yo no creeré. Y Jesús apareció y dijo, Tomás, ven aquí, mira mis heridas, tócalas, mete tu mano en mi costado. Señor, Dios mío, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, estamos en un tiempo donde todos los que estamos aquí tenemos que hacer una reflexión personal. Y a lo mejor hacernos la pregunta, ¿cómo estoy yo creyendo en Jesús? ¿Cómo es mi fe? Estos versículos que hemos leído nos retan, porque nos habla y nos señala de cosas sumamente importantes que están relacionadas con la fe. La salvación de las almas. Dice, el que creyere y diere testimonio de su fe. Eso es lo que representa el bautismo, dar testimonio de la fe. Será salvo. El que no creyere será condenado. Viendo la realidad de una cosa y la realidad de otra cosa, un mensaje vital y la palabra clave es el que cree. Después también en el desarrollo del ministerio, estas señales seguirán al que cree. Entonces, creo que deberíamos de hacer el ejercicio personal. Mire, yo soy una persona que me he dado cuenta a lo largo de los años que no me gusta perder el tiempo. Dentro de mis torpezas y dentro de todo lo que he tenido que aprender y de todo lo que me queda que aprender, siempre he mirado de ser lo más práctico posible y lo más... No me gusta andar con rodeos, no me gusta darle vuelta a las cosas, no me gusta andar enredado, me gusta la claridad, me gusta el orden, me gusta las cosas
Y una de las cosas que yo mismo he tenido que poner en orden y que estoy poniendo en orden en mi mente y en mi corazón y aún en mi propia alma y en mi propio espíritu es la realidad de mi fe. Porque esto es un tesoro. Y si yo no lo tengo como un tesoro, puede perder valor, fuerza y poder. Lo que debiera de ser la lámpara que alumbra mi camino, si yo no le doy la atención y la importancia que requiere, viene a ser un libro más. Y aquí están todas las enseñanzas que usted y yo necesitamos para ser hombres de fe, mujeres de fe. Nunca nos olvidemos, hermanos, que todo Dios lo ha diseñado así. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Dios lo ha diseñado que todo lo que suceda en nuestra vida es a través de la fe. Aún la propia salvación, que es un don, que es un regalo de Dios, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. A veces vivimos un poquito ahí, muy contentos, muy para aquí, muy para allá, ya tenemos todo nuestro esquema religioso, ya tenemos todas nuestras cositas y entramos ahí en un conformismo, estamos ahí todos felices, cantando, y tal. Y es como que no nos damos cuenta que tenemos una herramienta explosiva, gloriosa y poderosa que Dios ha puesto en la realidad de nuestra condición como hijos de Dios. Es como el que tiene un coche y nunca arranca el motor. Lo tiene ahí encerrado en su cochera y lo limpia y lo cuida, pero no lo disfruta. No arranca el motor. No siente la potencia. No puede pasear por ahí. Y a veces parece que tenemos una fe ahí, como el que tiene algo decorativo en su casa. De vez en cuando le limpiamos un poquito el polvo y nada más. Y a veces nos preguntamos, y bueno, ¿y dónde está lo que la Biblia dice? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Habla de cosas específicas y dentro de toda esa gama hay una tremenda y gloriosa manifestación del poder de Dios a través de la fe de cada uno de nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia ha ido dañando, ha ido rompiendo cosas sumamente importantes en la realidad del proceso de la vida del creyente. Ya no hablamos de la Iglesia Católica hasta el punto que llegó, como hablaba también el domingo, que Martín Lutero tiene que entrar en esta reforma y darle una vuelta a todo esto. Pero hermanos, en parte miramos la palabra y decimos, ¿y en qué hemos mejorado? O sea, nos llamamos cristianos evangélicos pentecostales,
¿Pero por qué? Porque si hacemos ruido con nuestras lenguas. Solo por eso. Creo que tenemos que pensar algo sobre la realidad de nuestra fe. Fíjese que cuando Jesús dice finalmente se aparece, hace una reprensión a sus discípulos. Dice que les reprendió por su incredulidad y la dureza de corazón. Porque no habían creído. Cuando Él lo había repetido en muchas ocasiones a sus discípulos. Y al tercer día resucitaré. Dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A veces tendríamos que reflexionar con la facilidad que podemos llegar a creernos cosas que en definitiva no nos sirven para nada, no nos dan ningún beneficio, no nos llevan a un crecimiento espiritual, no nos llevan a un desarrollo espiritual donde realmente Dios se está agradando y se está glorificando a través de nuestra fe. Muchas veces he dicho, y no me cansaré de repetirlo mientras lo rescate en el ambiente, que nos es más fácil creer en las mentiras del diablo que en la verdad de Dios. Nos espantamos y nos asustamos fácilmente por cualquier amenaza de muerte. Cuando precisamente dice que si tomáramos serpiente en nuestras manos, tomáramos cualquier cosa mortífera, no nos hará daño. ¿Dónde está? Ahora, por ejemplo, hemos pasado la pandemia. Todavía hay un montón de gente con la secuela de miedo, temor y espanto. Cuando hablo así, no estoy hablando exclusivamente de la gente del mundo que tiene sus problemas personales dentro de sus traumas y sus desórdenes. Estoy hablando de creyentes, supuestamente creyentes. Porque, hermanos, ¿usted se conforma en creer que usted cree? Pues le voy a decir una cosa. Creo que la mayoría de nosotros hemos llegado a veces a conformarnos en creer que creemos. Pero nunca nos preguntamos dónde está el fruto de nuestra fe. Porque en Dios todo tiene fruto, ¿o no? Lo repito, en Dios todo tiene fruto, ¿o no? Juan 15 dice, no me escogisteis vosotros a mí. Os escogí yo a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca.
más que creer que creemos, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el fruto de nuestra fe? Hermano, yo estoy siendo duro conmigo mismo. Y no quería usted creer. Esta mañana yo he tenido ahí un tiempico muy fuerte con el Señor. Y al final siempre termino llorando y pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole que por favor me ayude a entender, a ver. Si queremos conseguir que la iglesia sea un testimonio de vida en medio de tanta mortandad, tenemos que creer en lo que Dios está revelando, mostrando y enseñando aún cosas insignificantes. Por ejemplo, ¿usted está creyendo que yo estoy diciendo de que hay un fuego de avivamiento encendido? Creemos a veces de una manera psicológica y mental. Tenemos que creer de corazón, en espíritu, en verdad. Es un reto, es un reto, es un reto. El Señor reprendió la incredulidad de sus discípulos después de tantas pruebas indubitables. Delante de sus propias narices. Algunos pensarían, bueno, si nosotros hubiéramos visto lo que los apóstoles, los discípulos del Señor vieron, habríamos obrado o actuado de diferente manera. No, hermanos, no somos mejores que nadie. Hubiéramos cometido los mismos errores. De hecho, estamos cometiendo los mismos errores. Cuando Dios quiere prender, encender, cuando Dios quiere mover, nosotros estamos ahí dudando. Dudando. Y endureciendo nuestro corazón muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo mis propios planes. Me puede llegar a molestar pensar en un avivamiento. Me puede llegar a molestar pensar lo que pasaba en Pensacola, en Gales o en la calle Azusa, que los cultos eran interminables. Días enteros de oración. Me puede llegar a molestar en pensar de que se rompan mis propios planes porque yo tengo ya mi vida formulada, yo ya tengo mis cosas. Hermano, un avivamiento va a ser una locura. Yo me acuerdo en el año 91 cuando vino Carlos Anacondia en varias ocasiones aquí a España y estuvo aquí con nosotros. Yo estuve en la carpa de liberación y hermano, yo estaba trabajando en mi trabajo secular. Yo plegaba
al mediodía para poder estar ya por la tarde en las reuniones. Nos metíamos ya a dar unas charlas en la carpa de liberación como a las 5 de la tarde. La reunión comenzaba a las 7:30 o 8 y ahí a ministrar a gente hasta las 1 o las 2 de la mañana y después a las 7 de la mañana irme a trabajar. Y así un montón de días porque las campañas de antes eran de semanas. Debo molestarme porque que algo me saque de mi acomodamiento. Y creo que soy creyente. Pero ¿dónde está el fruto de mi fe? ¿Sabe que a Dios no le podemos engañar? Dios ve la disposición de tu corazón. Si estás por la labor o no, si estás listo, si realmente estás apasionado, si quieres o estás ahí simplemente en el chismerío de la religiosidad. En medio de esto, Jesús, después de reprocharle su incredulidad y dureza de corazón, les da una orden. Ay, cuando Dios da órdenes. ¿Está listo para que Dios le dé orden? Dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque es un mensaje vital de vida o de muerte. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y entienda el valor del testimonio de la fe y se bautice, será salvo. El que no creyere será condenado. Fíjese el último versículo, a la respuesta a esta orden, el verso 20 dice, ellos saliendo predicaron en todas partes. Fueron obedientes, amén. Fueron obedientes. Hermano, ahora una preguntita, porque estamos bajo la misma orden. Estamos bajo la misma misión. Esto no se ha acabado. Nosotros somos los que ahora tenemos que continuar predicando el evangelio del reino a toda criatura. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo obediente a la orden? Porque es un imperativo. No es, si queréis, si os va bien, cuando tengáis tiempo, salir a predicar el evangelio o aprovechar las amistades. Y si os va bien, predicar. No, la cosa fue más clara, más contundente. Y predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hermano, la cosa es, usted se ha parado a pensar, a mañana lo pensaba yo, ¿a cuánta gente
Por ejemplo, que yo tengo la oportunidad de hablarle del Evangelio del Reino de Salvación y no lo hago, ¿no lo estoy mandando yo mismo a la condenación? ¿Estoy exagerado? ¿Exagero? ¿Que hay salvación o condenación? Las señales siguen a los que tienen fe y se mueven en obediencia. ¿Sí? Y se mueven en obediencia. Y estas señales seguirán en nuestro siglo XX y en nuestro siglo XXI. Dentro de las modificaciones eclesiásticas y los movimientos eclesiásticos, dentro de las iglesias reformadas, se empezó a enseñar que los prodigios, los milagros, las señales, el hablar en lengua era para el tiempo de los apóstoles. Y yo todavía estoy mirando y requete mirando en qué lugar de la palabra donde se produce ese cambio. ¿Y dónde señala esto? Yo me siento bajo el compromiso de la orden de ir y predicar el evangelio. Pero también entiendo de que estoy bajo esa gracia, que estas señales seguirán a los que creen. El tema es, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? Porque estamos creyendo que creemos, pero no hay fruto de una verdadera fe. No hemos conformado con creer que creemos. ¿Es creyente? Sí. Cristiano, evangélico, pentecostal. Y además de la Iglesia Manantial de Vida, de Sabadell. Ya está. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuándo han dejado de ser los dones espirituales, las operaciones del Espíritu, el fruto del Espíritu? Querer apagar todo esto es creer en Dios, pero no creer en el poder de Dios. Lo limitamos todo. Lo metemos dentro todo el terreno. De las limitaciones humanas. Por eso los cristianos de este tiempo no estamos preparados para muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos tan mal enseñados y algunos hasta resabiados. Perdemos la inocencia de los niños.
Cuando la propia Biblia nos habla de que tenemos que ser como ellos. Y a la hora de acercarnos a Dios y creer en Dios, tenemos que acercarnos con esa inocencia de un niño, donde no está desconfiando, que no está, su padre le dice una palabra, la cree y se alegra y se goza y empieza a disfrutarla desde el mismo momento que la oye. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. El que creyere y fuere bautizado, el que no creyere. Estas señales seguirán a los que creen.